Dios le bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, estudiando en el día de hoy la lectura titulada Liberación de Prejuicios en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por la fortaleza y el deseo de continuar estudiando tu palabra. Gracias Padre por el hambre espiritual que nos das diariamente. Y asimismo Padre, por la sabiduría que nos das. Gracias Espíritu Santo por dirigirnos, por el discernimiento y asimismo Padre también por podernos guiar y entender, asimismo entender Padre la conexión y la armonía Señor desde el libro de Génesis hasta este punto que hemos estudiado Señor para ver todas las conexiones. Pedimos Padre que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que sea de edificación y que podamos compartirla con los que nos rodean. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que hermanos, el capítulo 10 se enfoca en lo que es la corrección de Pedro y también en la convicción de Pedro. Y el capítulo 11 es lo que es la confrontación de Pedro. Entonces, podemos ver que, primero que nada, en, en el libro de Hechos, capítulo 10 y 11 podemos ver al principio del libro, ¿verdad? En lo que es Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando menciona a Jerusalén, Judea y Samaria, ahora Dios prepara el escenario para el avance del Evangelio hasta lo último de la tierra, como salir, ¿verdad? De lo más cercano a lo un poquito más lejos, a lo más lejos y aún hasta lo más alejado. Con la conversión de Cornelio, el alcance de la iglesia se extiende e incluye también a los gentiles. Para eso utiliza una visión especial, una vasija testaruda. ¿Quién es esa vasija testaruda? Pues Pedro. Y una visita a tiempo para romper siglos de prejuicios profundamente arraigados. Los enemigos del Evangelio también están en marcha. ¿Cómo se ve asimismo, en el martirio de Santiago y también en el encarcelamiento de Pedro? Un intento inútil de impedir lo que era el crecimiento asimismo de la iglesia. Podemos ver entonces que en Cesarea, a veces, si usted escucha esta Cesarea en específico, algunas veces se le llama Cesarea de Palestina. Que si escucha eso, ya sabe que estamos hablando de esa Cesarea. Estaba localizada en la costa del Mediterráneo, a 51 kilómetros del norte de Jope. Era también la más grande e importante ciudad portuaria del Mediterráneo en Palestina. Sirvió de capital en la provincia romana de Judea. Y este oficial romano era un centurión que tenía a su mando 100 soldados. No obstante, permanecer en Cesarea, ¿verdad? Cornelio tal vez iba a volver pronto a Roma. Su conversión fue el paso más importante para la difusión del evangelio en lo que era la ciudad capital. Entonces podemos ver qué pasará a los paganos que nunca escucharon de Cristo. Una pregunta que muchas veces nos podemos hacer en nuestras vidas. Esta es una pregunta común que habla de la justicia de Dios. Cornelio, hermanos, no era cristiano, pero él buscaba a Dios y era un hombre reverente y un hombre generoso. De ahí que Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Cornelio es un ejemplo de que Dios es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Quienes lo buscan con sinceridad lo hallarán. Dios permitió que Cornelio tuviera un conocimiento más completo al tener este encuentro con él. Dios vio la sinceridad de la fe de Cornelio, sus oraciones y generosidad subieron para memoria delante de Dios. Una ofrenda del sacrificio, asimismo, una ofrenda de sacrificio al Señor. Dios responde las oraciones sinceras de los que buscan y envía a la persona apta con la información adecuada en el momento adecuado y apropiado de nuestras vidas. Según la ley judía, como dice el capítulo 10, versículo 12, ciertos alimentos estaban prohibidos, como dice Levíticos capítulo 11. Estas leyes hacían difícil que judíos y gentiles entonces comieran juntos, pues existía el riesgo de lo que era la contaminación. Más aún, a los gentiles se les veía a menudo como inmundos. La visión de Pedro significaba que no debía de ver
a los gentiles como inferiores, a quienes Dios nos redimiría. Antes de tener esta visión, pensaba que un oficial romano gentil no podría aceptar a Cristo. Después comprendió que debería ir con el mensaje al hogar gentil y predicarle a Cornelio las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Capítulo 10, 25 al 26, vemos que esto es un acto de adoración y pudo haber causado quizás arrogancia en Pedro. Después de todo, un centurión romano se inclinó ante él. No obstante, Pedro condujo a Cornelio a Cristo. Cuando nos elogian y honran, hermanos, debemos de recordar que somos mortales y aprovechar cada oportunidad, no para aceptar la gloria del que se está lanzando el elogio, sino de darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 10, 34 y 35. Es posible que la más grande barrera del primer siglo para esparcir el Evangelio fuera el conflicto entre los judíos y los gentiles, ya que la mayoría de los nuevos creyentes eran judíos y para ellos era un escándalo el solamente pensar en asociarse con los gentiles porque veían a los gentiles como gente inmunda en base a las prácticas que hacían en sus vidas. Pero Dios ordenó a Pedro que anunciara el Evangelio a un romano y él obedeció, echando a un lado su linaje y sentimientos personales. Más tarde volvió a tener dificultades con esto, como dice Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Pero Dios ratificaba que las buenas nuevas de Cristo son para todos. No debemos de permitir que ninguna barrera lingüística, cultural, de prejuicios, geográfica, de nivel económico, nivel educativo, se interponga en la extensión del Evangelio. En cada nación hay corazones abiertos a Dios, listos para recibir el Evangelio, pero alguien tiene que anunciarlo. Buscar a Dios no es suficiente, hermanos. La gente debe de tener un encuentro a sí mismo con Él. El capítulo 10, 37 al 43 nos muestra el breve y poderoso sermón de Pedro, el cual contiene una declaración concisa del Evangelio, la perfecta vida de Jesús como siervo, su muerte en la cruz, su resurrección, de la que Pedro fue testigo y el cumplimiento de las escrituras en Jesús, y también la necesidad de una fe personal en Él. Así que fue de lo que él experimentó a hacer una presentación, una invitación de lo que podían hacer los que le estaban escuchando, los oyentes, guiados por el Espíritu y centrados en Cristo, que es el camino, la verdad y asimismo la vida. Isaías 52, 13 y hasta el 53, 12 y Ezequiel 36, 25 y 26 son dos ejemplos de profetas que escribieron también acerca de Jesús. Cornelio y Pedro fueron dos personas muy diferentes. Cornelio era un gentil, rico militar. Pedro era un pescador judío que se volvió predicador. Pero el plan de Dios los incluyó a ambos. Ese día, en la casa de Cornelio, un nuevo capítulo en la historia cristiana se inscribió por un cristiano judío y un cristiano gentil. Ambos descubrieron algo importante acerca de la obra de Dios en la otra persona. Cornelio necesitó asimismo a Pedro y a su evangelio para saber que podía salvarse. Pedro también necesitó asimismo a Cornelio y su salvación para saber que los gentiles estaban incluidos también en lo que es el plan divino de Dios. Cornelio quiso que Pedro se quedara varios días. Era un nuevo creyente y dedujo que necesitaba enseñanza y compañerismo. Es importante, hermano, que reconozca su necesidad de reunirse con cristianos maduros y procurar también asimismo aprender de ellos. Capítulo 11:1 nos muestra que cuando se dice la palabra gentil, que seguimos repasando, gentil es toda persona que no sea judía. La mayoría de los judíos creyentes pensaban que Dios ofrecía salvación solo a los judíos, porque Él les dio su ley. En Éxodo 19 al 20, un grupo en Jerusalén creía que los gentiles podrían salvarse, pero solo si seguían todas las leyes y tradiciones judías. En esencia, si se convertían al judaísmo, era la única manera de que fueran salvos, era la creencia que tenían. Ambos grupos estaban equivocados. Dios escogió a los judíos y les enseñó sus leyes de manera que llevaran el mensaje de salvación a toda la tierra. Pueden anotar por ahí, como dice Génesis 12:3, Salmo 22:27, Isaías 42:4, Isaías 49:6, Isaías 56 del 3 al 7, Isaías 60 del 1 al 3, también el libro de Jeremías capítulo 16 del 19 al 21, Zacarías 2:11, Malaquías 1:11 y Romanos 15 del 9 al 12.
Cuando Pedro trajo la noticia de la conversión de Cornelio a Jerusalén, los creyentes se sorprendieron de que hubiera comido con gentiles, ya que al comer con gentiles se podía técnicamente pensar o ver que estaba contaminándose, lo cual le hacía impuro. La defensa de Pedro por comer con los gentiles fue una declaración simple de lo sucedido. Llevó consigo 6 testigos para respaldarle. Luego se refirió a la promesa de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo, como dice el capítulo 11, versículo 16. Y las vidas de los gentiles cambiaron y era toda la evidencia que Pedro y los otros necesitaban. Jesús demostró también con claridad que él y su mensaje eran para toda la gente. Predicó en Samaria, como dice Juan capítulo 4 del 1 al 42, en la región de los Gadarenos, poblada por los griegos también, en Marcos capítulo 5 del 1 al 20, y además alcanzó a los romanos, en Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Los apóstoles no deberían haberse sorprendido de que a ellos se les llamó a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo Jesús y que había hecho Jesús. Las cuestiones intelectuales terminaron y la discusión teológica finalizó con el informe de que Dios derramó su Espíritu Santo entre los gentiles. Este era un punto decisivo para la iglesia primitiva. Tenían que aceptar a los que Dios eligió, aunque fueran gentiles. Cuando la iglesia aceptó el testimonio de Pedro de que el evangelio era también para los gentiles, el cristianismo corrió en áreas gentiles y un gran número se convirtió. Las semillas de esta obra misionera se hizo visible después de la muerte de Esteban, cuando persiguieron y dispersaron a muchos judíos creyentes, los cuales una vez establecidos lo que empezaron a hacer fue que donde quiera que se encontraban empezaron a difundir el evangelio. Fue en Antioquía donde los cristianos comenzaron su misión mundial y donde los creyentes agresivamente predicaron a los gentiles, los que no eran judíos y que no adoraban a Dios. Felipe predicó en Samaria, pero los samaritanos eran parte judíos. Pedro predicó a Cornelio, pero él ya rendía culto a Dios, como dice el capítulo 10, versículo 2. Los creyentes esparcidos al inicio de la persecución en Jerusalén difundían el evangelio entre los judíos en los lugares a los que llegaban, como dice el capítulo 11, versículo 19. Y ahora los creyentes empezaban a anunciar activamente las buenas nuevas con los gentiles. Y a excepción de Jerusalén, Antioquía jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva, más que cualquier otra ciudad. Después de Roma y Alejandría, hermanos, Antioquía fue la ciudad más grande en el mundo romano. En Antioquía se fundó la primera iglesia gentil y allí fue donde los creyentes se les llamó cristianos por primera vez, como dice el capítulo 11, versículo 26. Pablo usó la ciudad como punto de partida para sus viajes misioneros y Antioquía también era el centro de adoración para varios cultos paganos, que lo que hacían era promover lo que era la el pecado, ¿verdad? Sexual, la inmoralidad sexual y también otras formas de maldad que eran comunes en las religiones paganas. También fue un centro comercial vital, la puerta al mundo oriental. Bernabé, capítulo 11 del 22 al 26, nos da un ejemplo maravilloso de cómo ayudar a los cristianos nuevos. Demostró una fe sólida, ministró con alegría, bondad y estímulo y les enseñó lecciones acerca de Dios. Tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que Bernabé, como hizo Bernabé, cuando veamos creyentes nuevos, debemos de pensar cómo podemos ayudarle a sí mismo a creer en su fe, a crecer en su fe. A Pablo le enviaron a su hogar en Tarso para protegerlo del peligro después de su conversión, ya que ésta había causado un alboroto entre líderes judíos en Jerusalén, como dice el capítulo 9, versículo 30. La joven iglesia de Antioquía fue una mezcla curiosa de judíos que hablaban griego y también hablaban arameo y gentiles. Es significativo que aquí se les llama por primera vez cristianos a los creyentes en el capítulo 11, versículo 26, porque todo lo que tenían en común, hermanos, era Cristo. No era la raza, no era la cultura, no era ni siquiera el idioma. Cristo puede traspasar los límites y unificar a sí mismo a las personas de igual manera. Pues podemos ver asimismo también que Bernabé y Pablo permanecieron en Antioquía durante todo un año enseñando a los nuevos creyentes. Pudieron haber ido a otras ciudades nuevas, pero vieron la necesidad de preparar y conservar así mismo los resultados de lo que estaban haciendo. No solo hubo profetas en el Antiguo Testamento, sino también en la iglesia primitiva. Su papel fue presentar la voluntad de Dios a las personas e instruirlas en la palabra de Dios. Y algunos, como en el caso de Agabo,
tenían el don de predecir el futuro. Y hubo una seria hambruna durante el reinado del emperador romano Claudio en el año 41 hasta el 54 después de Cristo, debido a una sequía que se extendió en gran parte del Imperio Romano durante varios años. Es interesante notar que la iglesia de Antioquía ayudó a la iglesia de Jerusalén, y la iglesia hija creció lo suficiente como para ayudar a la iglesia también establecida. La gente de Antioquía se sintió motivada a dar con generosidad porque se encargaron de las necesidades de otros. Esto es lo que la Biblia menciona como dador alegre en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Desinterés en dar refleja la falta de preocupación por las necesidades de otros. Debemos de concentrar nuestro interés, hermanos, en la necesidad de la gente, y eso nos va a motivar, ¿verdad?, a poder dar y ayudar. Los ancianos se elegían para dirigir los asuntos de la congregación, y en este aspecto, en el capítulo 11 versículo 30, no se sabe mucho acerca de sus responsabilidades, pero al parecer su papel principal era satisfacer las necesidades de los creyentes. Sabemos, hermanos, en el día de hoy que existen ministerios de benevolencia, como nosotros tenemos en nuestra iglesia, que buscan, ¿verdad?, poder suplir la necesidad y ayudar a las familias como la necesitan. Amado Dios, gracias por tu palabra y por el recordatorio, Señor, de que debemos de pensar en ayudar y de no hablar solamente de ayudar, Señor, sino que debemos de hacerlo, ¿verdad? Que debemos de actuar, que debemos vivir tu palabra, Señor, no solamente hablar de ella. Te agradecemos, Padre, por cada oportunidad que nos das en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos des discernimiento, Padre, y que nos ayudes a poder ver a través de tu visión, Señor, al necesitado. Al que necesite, Padre, no solamente necesariamente dinero o algo material, sino también al que necesite una palabra de aliento, una palabra de estímulo. Guía así nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.